Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de tres fases importantes del proceso de investigación. Ya del sistema penal acusatorio, vamos a hablar de la etapa de investigación. Primeramente vamos a hablar también de la etapa de preparación y por último de la etapa de juicio oral. Vamos a hablar rápidamente de la etapa de investigación. Esta tiene como objetivo buscar en relación a un hecho previamente ha sido denunciado como una conducta delictiva a través de evidencias, indicios y datos de prueba, que permiten de esta forma esclarecer dicha conducta y también a su vez parte de esta investigación identificar el autor que cometió la conducta que la ley señala en ese momento como un delito. De esta forma, las autoridades de investigación van a plantear la hipótesis de la teoría de este caso. Una vez teniendo esto, en esta etapa de investigación es realizada por el Ministerio Público y por la policía. Esta última, bajo la conducción del mandato de aquel que al realizar la investigación de los hechos, no deben de dejar a un lado los principios y garantías de los derechos de las personas como tal. Sabiendo esto, la etapa de investigación comprende dos fases. La etapa inicial de investigación, en esa se empieza con la denuncia o la querella, en la cual es la expresión de la voluntad de la víctima, y va segundo como tal, es cuando se le hace el conocimiento de los derechos posiblemente constitutivos del delito a la policía, o en este caso del policía al denunciante. Posteriormente de esto, en el momento en que la persona detenida es puesta a disposición ante el juez de control, se llevará a cabo una audiencia de legalidad de la detención, por lo que el juez se cerciorará de que el detenido conozca sus derechos que le asisten. Este último deberá también nombrar un defensor particular. En el caso de contrario, se le va a asistir uno público. En esta audiencia, el representante social justificará ante el juez de garantías las razones de la detención, por lo que el juez deberá resolver sobre la legalidad de la detención, si él considera como tal que la misma no fue apegado al derecho. Una vez sabiendo esto, la detención realizada por un caso urgente, el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará la detención de la persona siempre y cuando exista datos que establezcan la existencia de un hecho que la ley señala como un delito grave y que existe la probabilidad de que la persona lo haya cometido. A su vez, siguiendo el orden del juez de control, se determinará un plazo para finalizar la investigación complementaria, y una vez hecho esto, el Ministerio Público solicitará la aplicación de las medidas cautelares que considere pertinentes, por lo que se abrirá un debate sobre las mismas y la determinación en relación con las medidas cautelares que se admite el recluso de apelación. Una vez transcurrido este plazo para el cierre de la investigación, esta se dará por concluida, por lo que el Ministerio Público contará con 15 días para solicitar el sobreseimiento de la investigación, ya sea parcial o total, la suspensión del proceso o bien la formulación de la acusación, por lo que en este momento se concluye la investigación complementaria. Una vez teniendo esto, nos vemos con la etapa intermedia de preparación o la etapa de preparación para el juicio. Esta etapa contiene dos fases, la escrita y la oral. La importancia que tiene la fase escrita, radica en el documento de la acusación, que es la solicitud formal que hace el Ministerio Público a la autoridad jurisdiccional de la imposición de una pena contra el indiciado. Ese documento deberá de contener los medios de prueba que acrediten el hecho delictivo, es decir, que los testigos y los puntos de testimonio, así como los peritos, hayan de remir los pericias de intervención, así como los registros también de investigación, y de este mismo modo la acusación contendrá la responsabilidad de que el indiciado cometió la conducta delictiva. Una vez sabiendo esto, una de las partes importantes que tiene esta fase escrita es la etapa intermedia, es la denominada el descubrimiento probatorio. En este caso, si bien es cierto que el imputado y su defensor tienen derecho al acceso a los registros realizados por el Ministerio Público, también es cierto que existen registros de investigación que, para salvaguardar el éxito de la investigación, pudieran haber sido ocultados por y que a su vez
en ese momento donde el Ministerio Público revela todos y cada uno de los registros con que cuenta en la investigación, por lo que le hará del conocimiento al defensor de los nuevos medios de prueba que integran la carpeta de investigación, y estos mismos se pretenden llevar a la audiencia de juicio. Pasado esto, bueno, también tenemos que al comienzo de la audiencia intermedia, el representante social, de forma clara y precisa, expondrá la acusación del mismo modo, va a realizar la víctima y el ofendido. En caso de que se hubiera constituido como coayudante de la Fiscalía, seguidamente se le hará el uso de la voz a la defensa, quien ofertará los medios de prueba con los que pretende desvirtuar la acusación realizada por la Fiscalía, y posteriormente al anterior el juez de control se cerciorará de que el descubrimiento probatorio se haya realizado cabalmente, por lo que en este caso de existir alguna controversia entre las partes, el juez de garantías intervendrá y iniciaría un debate para resolver las mismas. Posteriormente, al haber escuchado a ambas partes, se ofrece los medios de prueba. El juez de garantías verificará que los mismos tienen objeto con el esclarecimiento de los hechos, por lo que podrá, en su caso de manera fundada, excluir a aquellos que no tengan una relación directa o indirecta con la línea de investigación. De igual forma, aquellos que resulten a simple vista innecesarios, impertinentes o sobreabundantes, por consecuencia de los mismos, no podrán ser desahogados en la etapa del juicio. En este caso, la determinación de lo anterior, realizada por el juez de control, lo admite el recurso de apelación. Y por último, el juez de garantías emitirá el auto de apertura del juicio, por lo que en ese momento concluirá la etapa intermedia. Y por último, venimos con la etapa del juicio oral. Esta etapa es importante, en este caso se observa el desahogo de los medios de prueba, conforman la teoría del caso del Ministerio Público y de la Defensa. En esta etapa va a concluir con la emisión de una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Las decisiones que se tengan que resolver en esta etapa seguirán emitidas por un tribunal de enjuiciamiento. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales no señala por cuántos jueces conformarán dicho tribunal, por lo que, no obstante, algunos doctrinarios consideran que sea conformado por 3 jueces, quienes en ningún momento pudieran haber fungido como juez de control en las audiencias anteriores. Al inicio de esta audiencia, el juez presida la mitad, verificará la presencia de sus similes, y así como los intervinientes en el proceso penal, es decir, el Ministerio Público, si fuera el caso, de coadjuyancia con la víctima o ofendido, el asesor jurídico, defensor, el acusado, así como los peritos, los intérpretes y los testigos. Hecho lo anterior, este juez declarará abierta la audiencia. Posteriormente será señalamiento de las actuaciones que serán el objeto principal de la audiencia, del juicio, así como los acuerdos probatorios que hayan realizado las partes. Luego, entonces, el juez concederá el uso de la voz al Ministerio Público, quien de manera abreviada y precisa expondrá los alegatos de apertura, que tienen como propósito hacer del conocimiento al tribunal de enjuiciamiento la teoría del caso, así como la manera en que pretende comprobar lo acusado, y seguidamente debe escuchar el representante social, que le concederá el uso de la palabra al mismo objeto de la víctima o ofendido, y a su vez el asesor jurídico, si estos se encontraran como coayudantes del Ministerio Público, al concluir la exposición de la víctima o ofendido, se dará uso de la voz a la defensa de la misma, para que exponga al Ministerio Público realizar los alegatos de apertura. Al haber terminado la exposición de los alegatos de apertura de las partes, se continuará con el desahogo de los medios de prueba. Y por último, es importante señalar que, si bien es cierto que los principios de origen del proceso penal se encuentran precisamente durante el desarrollo del mismo de manera particular, dichos principios son observados como mejor claridad en la etapa del juicio oral, es decir, el principio de la publicidad se materializará en el momento en que se permite al público general asistir a la audiencia del juicio, y el principio de contradicción es observado en el momento en que se le concede la réplica y la duplica en el debate probatorio. El Ministerio Público y la defensa, así como los alegatos de clausura, y en el de inmediación, se observa, por el hecho de que las partes intervienen en el proceso, se encuentran presentes en las audiencias del juicio, es decir, existe un contacto directo entre ellas, por lo que se hace que los principios de concentración y continuidad se observan en la siguiente forma. El primero de ellos, el momento en que los alegatos de apertura
de apertura, bueno, y el desahogo de las pruebas, el debate de la probatorio, así como los alegatos de clausura, se realizan en la misma audiencia, por lo que se hace el principio de continuidad se materializa porque no permite que la deliberación del litigio se realice en el tribunal de enjuiciamiento, exceda las 24 horas y tampoco, integrantes se conforman en el tribunal se encuentre enfermo o porque este requiera la suspensión de la audiencia. Sin embargo, la debilitación no podrá exceder de los 10 días. Si se excede este plazo, se deberá practicar el juicio nuevamente, como si no se hubiera realizado antes, ¿no? Y básicamente esto es parte de las 3 fases dentro del proceso penal. Espero vayan aprendiendo un poco más y nos vemos hasta la otra.